Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JCA Ecosistema. Hoy día vamos a inaugurar una nueva sección en nuestro canal donde intercambiamos conocimiento con nuestros suscriptores, donde nosotros podemos colaborar en algunos proyectos que están desarrollando. Si les interesa, escríbanos al mail JCA Ecosistema y ahí podemos tener una interrelación para después hacer este tipo de videos. Vamos al video. Bueno, vamos a explicar otra vez a la gente qué es lo que estamos haciendo. David ha diseñado un aerogenerador con una cierta particularidad. Está interviniendo en nuestro canal para que le ayudemos o intercambiemos conocimientos con respecto a cómo lo ha hecho él, cuál es su idea, su proyecto y cuáles las modificaciones que, según a mi entender, se podrían hacer. Y que nos pusiéramos de acuerdo para mejorar el proyecto. Ese es el motivo de esta videoconferencia, que a su vez la vamos a subir al canal y lo vamos a utilizar como un anexo más al canal. La gente que quiera hacerlo, lo vamos a seguir haciendo con otras personas y otros temas, como en el caso de David. Bueno, el tema fundamental es lo siguiente. Ha hecho un hélice y un generador que me estuvo mostrando, pero no tiene gran rendimiento, y ahí es donde vamos a empezar a comentar cuáles serían las posiciones más favorables de todo lo que es esas son las fotos que me ha mandado David. Sí, perfecto. Bobina, ¿no es cierto? La estás viendo, David, vos, cómo ha hecho sí, sí, perfecto. Ahí veo bobinas chicas y grandes. ¿Vos son distintas pruebas que has hecho o...? Porque esto era un test, después de hacer muchas pruebas, como no obteníamos la potencia que queríamos o que pensábamos que podía dar, decidimos volver al principio y hacer un plato de prueba con diferentes calibres de bobinas. Y entonces comparamos 7 entre ellas. Hay 7 bobinas diferentes y estuvimos probando con los mismas revoluciones, mismos imanes, diferentes calibres de bobinas. Por eso son diferentes. Ahora son todas iguales. Yo en la imagen veo un plato bastante grande, con un diámetro grande. Debería ser un generador, por lo menos, de qué sé yo, 1 kilovatio capaz que le sacás a ese generador. Yo sé que a vos hiciste un movimiento así con la cabeza, como diciendo, me cuesta mucho sacar la potencia. Pero lo veo mucho, claro. Me da la impresión que con esos imanes y con la bobina y todo, va a sacar mucha potencia. Lo que pasa es que se va a poner muy pesado a empujarlo, porque es directamente proporcional al efecto que tenga la turbina, la hélice. Bueno, vale. Mira, ¿querés hacerme alguna pregunta o querés que yo hable directamente sobre algunas modificaciones que yo haría? A mí me quedó en cuanto a duda, porque la verdad que su prototipo que probó con el torno a 300 vueltas, que encendía el filamento aquel de 110, o los 2 filamentos, la verdad que estuve luego pensando en cuanto al circuito magnético, y por poner, me gustaría entender la diferencia, por qué poniendo o suponiendo yo que al enfrentar 2 imanes perdíamos campo magnético de poner todos los imanes en el mismo plato. Sí. El circuito, ¿por qué el circuito pasa en lugar de hacerlo así a hacerlo solo con el imán? ¿Me explico? Sí, uno contra otro. Yo pensaba que iban a pasar las líneas de norte a sur y parece que no. Está bien, las líneas atraviesan la bobina, pero el circuito tiene que ser cerrado, tiene que volver por el polo que sigue, volver por la plancha de atrás, es un circuito cerrado. El circuito es siempre cerrado, por eso se llama circuito. Entonces, el circuito magnético, las líneas de campo son cerradas, correcto. Claro, quizá ahí es verdad. Si no lo cierras, anda igual, pero el rendimiento es menor. Después hay un detalle que después me quedé pensando, que no lo habíamos hablado. La bobina, pusiste una bobina sumamente circular. Sí. Y es fundamental porque el tamaño del imán no es necesario que pase por la parte exterior de la bobina. Voy a hacer un dibujo, yo siempre me dedico a dibujarla en la pantalla porque para mí es mucho más fácil explicar. Perfecto. Eso es algo importante que conviene que lo modifiques. Vale. Este es el plato. Vale. Ha hecho bobinas redondas. Sí. Sin núcleo.
Sin núcleo. Al no tener núcleo, el campo del imán, el campo magnético del imán, pasa por toda la bobina. Y en realidad hay una parte que no se usa de la bobina. Vale. Vamos a hacer esto. Normalmente por ahí ven una bobina hecha en esta forma. ¿Por qué? Porque los conductores de arriba no es necesario que estén sometidos al campo magnético. Solamente los verticales. Esta parte de abajo y esto de arriba no se usa por la posición que tiene el alambre con respecto al campo magnético. Vale. Si vos tenés un conductor acá y un campo magnético en este sentido, el conductor se desplaza, pero si yo lo pongo en este sentido, que sería esto, es cero el rendimiento. Correcto. Esa duda... El campo magnético tiene que estar acá, entre los dos extremos de la bobina, no en la parte de arriba. Sí, esa duda que usted tiene siempre la he tenido cuando te pones a pensar, porque es verdad que en una bobina, lo que dice, al ser circular, hay una parte que no trabaja. La parte de arriba y la parte de abajo, lo que dice, está paralela al campo y no trabaja. Exacto, tiene que estar perpendicular al campo. Correcto. Y yo no se me ocurría cómo cambiarlo, pero claro, lo acaba de dibujar, pues haciendo la bobina no redonda. Pues es la bobina con esta forma, incluso hasta se podría hacer hacia afuera sin ningún problema, ¿sí? Total, el campo está acá. Estos simplemente son conductores. Correcto. Lo que va a hacer es conectar un lado y otro. Vale. Claro. Vale. La vuelta, en vez de que sea redondo el núcleo acá, lo haces con esta forma, con una forma de media pizza o una porción de pizza. Sí. Ya he diseñado un plato que os lo puedo pasar por si os interesa poner las diapositivas. Sí. Ya diseñé un plato ayer con AutoCAD, justamente porque además aprovechas más la esfera. Si son gajos de naranja, bueno, aprovechas más la esfera. En el caso de la bobina redonda, cuando vos no le pones núcleo, el campo no está obligado a pasar por el centro, va por todos lados. Y ahí tiene pérdida. En cambio, si vos pones este tipo de bobina, que puede estar la conexión arriba, esta es la zona donde actúa el campo magnético. Esta. Quiere decir que el imán tiene que tener esta forma. No está cubriendo toda la bobina porque no tiene sentido. Vale, correctísimo. Bueno, sí. Perfecto. Hasta ahí vamos bien. Otra de las dudas que yo tenía, que le has dado muchas vueltas. Vos me hablabas de 400 vueltas por campo. No, 150 por bobina. Bueno, 150. Cada bobina, ¿qué voltaje te da? Porque vos probás una bobina y te da un voltaje determinado. Unos 2 voltios y medio. Depende de las revoluciones, pero claro, unos pero 2 voltios. Las revoluciones que vos pretendés hacerlo andar, supongamos... Sí, pero llegamos a la conclusión de que las revoluciones no iban a ser esas porque tenemos un multiplicador que en este caso lo vamos a quitar de en medio. Sacalo, porque todo lo que es consumo de energía, todo lo que es multiplicación, consume energía. Pues, ahí estamos viendo una imagen donde está la bobina sin núcleo. Si tuviera núcleo, ese sistema funciona porque el campo magnético es obligado a pasar por el centro de la bobina. Porque es más permeable el núcleo que el aire. Sí. Entonces lo obligas a pasar. Al ponerlo enfrente, está buena la idea porque lo obligas a pasar también. Pero ¿dónde está lo que a mí no me gusta mucho? El entrehierro. Sí. Es la distancia al cuadrado. Vos al tener dos imanes, estás duplicando el entrehierro. Porque hay una distancia de un lado y del otro. Supongamos que tenés 3 milímetros de un lado y 3 del otro, tenés un entrehierro de 6 milímetros. En cambio, si haces un disco como este que estamos moviendo ahora y un solo imán de un lado y usás el hierro trasero, vas a tener un solo entrehierro. Vale. Nos serviría, pregunta, como tengo muchos imanes, porque
estoy pensando en hacer prototipos de diferentes formas. Al final aprovisioné bastantes imanes. Si pongo solo un disco, como bien dice, para tener un entrehierro, pero pongo 2 imanes, no se va a duplicar la fuerza, pero no, ayudaría, ¿verdad? Haría lo siguiente, no sé. Vos tenés 18 imanes. Sí. Yo pondría los 18 imanes y 18 bobinas. Vale. Todos en serie, entonces ahí sí los vas a aprovechar. Al poner 18 y 18, vamos a tener un generador de 18 polos. Mientras más polos tengas, menos revoluciones vas a necesitar, porque la cantidad de polos te da, no vas a necesitar un multiplicador, porque lo vas a hacer magnético el multiplicador. Más polos, más cantidad de sucesiones positivo-negativo, positivo-negativo. En una vuelta va a haber 18 veces el cambio de cada polaridad. Si vos ponés 8 imanes, vas a tener 8 veces. Vas a tener más frecuencia al tener más cantidad de polos. Y realmente las bobinas son 12. Yo tengo más imanes. Sí. Le he dicho 18 porque tengo 18 y más. Pero serían 12 bobinas. Lo que pasa es que 12 bobinas serían 12 imanes, que serían 6 norte, 6 sur. Perfecto. Por lo cual va a haber, digamos, 6 inversiones por cada vuelta. Exacto. Vale. Está bien. No, van a haber los mismos imanes que bobinas. Correcto, 12. Cada vuelta van a ser 12 inversiones. 6 van a estar con la cara norte y 6 van a estar con la cara sur, con lo cual, digamos, la onda al final va a tener 6 periodos completos. Sí, en realidad va a ser, va a ser una sola, vamos a hacer otra vez el dibujo, yo siempre recurro a esto. Bien. Este es el sistema de coordenada cartesiana, acá está el voltaje, volt, y acá el tiempo. Cuando es 0, está 0. Cuando llega al máximo, este es el semicírculo positivo y después se va a hacer negativo cuando pase el otro imán. La frecuencia, que es esto, la frecuencia es la cantidad de ciclos que va a hacer en un segundo. Correcto. Va a aumentar cuando mayor cantidad de imanes tengas, mayor aumento de frecuencia vas a tener. Por lo tanto, con menos revoluciones vas a llegar a la frecuencia que vos querés. Sí, no, esto sí. Pero la parte de abajo es el negativo. Exacto. Esos son 2 imanes. Eso, un ciclo completo son 2 imanes. Uno norte y otro sur. Vamos. No. Siempre. ¿No? No, porque todos los imanes hacen el mismo efecto. Todos son norte y todos son sur en un momento determinado. Vale. Cada bobina está enfrente de su imán. Cuando hace un giro, todos los imanes juntos cambiaron de norte a sur. A ver. No lo entiendo esto del todo. Vamos a tratar de entenderlo. Este es un imán. Y acá dentro hay una bobina. Vamos a la otra. Cada vez que este imán pase por acá, es el mismo que pasa por acá. Nada más que al revés. Acá está norte y acá está sur. La frecuencia va a depender de la cantidad de polo que tenga. Vale, pero los imanes, digamos, están colocados y son fijos. Los imanes los voy a alternar cara norte, cara sur. O sea, si tengo un plato voy a hacer, a ver, el norte, el sur, el norte, el sur, el norte, el sur. Vale. Perfecto. Cuando gire, sí, lo que hace un imán van a ser todos los demás. Uno va a ser norte y sur y el otro también, nada más que va a estar invertido. Claro, la bobina, si la fijamos la bobina, cuando pasan por delante los 12 imanes, la bobina va a ver pasar 6 nortes y 6 sur. De los 12 imanes va a haber 6 están al norte y 6 están al sur. En una vuelta. En una vuelta, sí, siempre pero la de al lado le va a pasar lo mismo y la otra también, todas juntas. Sí. Claro. Yo hablaba de una bobina, cada bobina va a experimentar lo mismo. Claro, porque ahora la otra opción era poner todas en serie. Te va a dar un voltaje muy alto. Por ejemplo,
supongamos que tiene 2 volts y tenés 12 bobinas, no sé cuántas quieres poner en serie. 12 bobinas. Es que tengo hecho los platos, el prototipo ahora son 12 bobinas. Bueno, yo no haría el trifásico ahora, yo haría, podría ser, pero voy a explicarte algo más. Lo haces todo en serie. Vale. Y te fijas con cuánta cantidad de revoluciones produce. Supongamos que vos necesitas cargar una batería de 12 volts. Para cargar 12 volts tenés que tener un generador por encima de los 12 volts. Aproximadamente 15, 16 o 20 volts, más no. ¿Por qué? Vale. ¿Entendiste? Porque esta es la batería, tiene un nivel que es 12 volts. Para llenar esta necesitamos un nivel de 20, para que la corriente venga del mayor al menor. Vale. Bueno, esto se podría hacer de 100 también, vamos a exagerar esto. Pero la cantidad de energía que pasa por acá es mucho y se te va a quemar, va a cargar como 50 amperios. Bueno, entonces, con 20 volts que tengas por encima de la batería, va a tener una caída de tensión como de 10 amperios o 20, no sé cuánto. Y es probable que el alambre te quede fino. Entonces, para bajar el voltaje y no tener que rectificarlo en forma de trifásico, porque es monofásico, se puede hacer esto. Esperemos que vamos a ir a lo más sencillo para probar qué potencia da. Vos la pones toda en serie. Esta, a la otra, toda en serie. Una entrada con una salida. Acá tenés positivo y negativo alternado. Quiere decir que va a ir variando. En función a la cantidad de revoluciones va a variar acá positivo y negativo, porque es corriente alternada. Vale. Se me cayó la lapicera. Bueno, supongamos que acá tenés 60 volts. Es mucho, porque vas a tener el amper que da el alambre, que son 5, ¿cuánto era un alambre de 1 milímetro? 1,2. 1,2, cerca de los 8 amperes más o menos se calcula ese alambre. ¿Qué tenías calculado por alambre? Bueno, no había calculado nada, porque es un poco, yo tengo voltaje y luego quiero ver qué amperaje me da, que el problema, bueno, el amperaje está relacionado, es que me da muy poco. Entiendo. El amperaje está relacionado con el diámetro del alambre. Sí. Suponete que acá tengamos 60 volts, pero no va a poder sacar más de 6 amperes, porque el alambre es de 1 milímetro. Vale. La superficie. ¿Qué hay que hacer para sacar más amperes? Lo dividí acá. Acá voy a tener un positivo y acá un negativo. Y acá está dividido. Pero se pone en fase. Puedes conectar este con este y este con este. Vale. Como si fueran 2 bobinas, pones 6 bobinas en serie y 6 bobinas en serie. Y después las pones en paralelo. Correcto. En fase, porque si la pones en un lugar que una se come la otra, es cero la producción de corriente. Vale. Porque tiene que, fase significa que cuando este sea positivo, este también. A ver. Vale. Sí, no, le entiendo porque nos encontramos eso cuando echamos a andar el generador, que las bobinas se pisan unas a otras, o sea, se anulan. ¿Por qué? Porque cuando, a pesar de que son alternadas, la corriente va variando positivo y negativo. Pero ¿qué pasa? Si una es positivo, la otra también tiene que ser positiva para que las pueda sumar. Si es negativa, se anulan. Sí. Entonces, a pesar de que van fluctuando positivo y negativo de acuerdo a la frecuencia, tiene que estar en fase. En fase quiere decir que cuando una es positiva, la otra también tiene que ser positiva. En el mismo tiempo. Entonces, pones 6 bobinas en serie y saca 2 cables. Pones la otra 6 en serie y después cambias los cables para ver dónde se... Y ahí sumar los amperios, porque vas a tener menor voltaje, porque va a haber 6 bobinas en serie que te van a dar la mitad del voltaje y 6 bobinas en serie debajo que te van a dar el mismo voltaje, pero ahí sumas los alambres. Al sumar el diámetro del alambre, porque estás poniéndolo en paralelo, se va a ir a 12 amperes. Esa es una de las pruebas que tienes que hacer cuando armes el generador. Sí, las haremos y
sin necesidad de hacerla trifásico, porque cuando vuelvo a hacer trifásico disminuí la cantidad de polos, porque cuando lo haces trifásico lo dividís en 4 y vas a aumentar las revoluciones después. Si bien has aumentado los amperes, porque estás poniendo las 3 en fase, aumentar los amperes, pero has disminuido la cantidad de polos y tenés que aumentar las revoluciones del sistema. Sí. Entonces yo haría lo siguiente. No, dígame. Escucho a vos. Pondría 6 grupos en serie y los 6 grupos de abajo en serie también. Y después los intercambio en 2 grupos. Va a salir un positivo y un negativo uniendo los paralelos. En definitiva es esto, mira. Este es un grupo y este es el otro grupo. Cuando acá es positivo, si yo llego acá, me va a dar 60 voltios. Pero si yo hago esto, este con este y este con este, voy a tener en estos extremos en paralelo, como si hubiera aumentado el diámetro del alambre. Vale. Voy a tener el mismo voltaje que hay entre estos dos extremos, igual que este, pero están sumados en fase. Quiere decir que cuando uno es positivo, el otro también es positivo. Vale, lo vamos a probar. Yo, de hecho, voy a empezar a lo más sencillo. Todo en serie para no tener problemas de conexión. Y entonces miraré la potencia que da. Cuando lo conectes en serie, tenés que ir probando que no se caiga. Cuando va sumando 10 volt, 3 volt, 4 volt, 5, si en algún momento va para atrás, está al revés la bobina. Exacto, nos hemos dado cuenta también, sí, nos ha pasado. Bien. Porque una consulta que me pasa a mí muy curiosa, que evidentemente lo tengo que estar calculando mal, no puede ser tan sencillo. Nuestras bobinas, yo las mido con el tester, con el multímetro, y nos están dando 0,8 o un ohmio de resistencia. Sí. Un ohmio, vamos a poner, 1. Sí. Si yo estoy generando 2 voltios, sí, yo pensaba que íbamos a poder, pues eso, 2 voltios entre un ohmio quedaban 2 amperios. Y resulta que el amperaje, pues es muchísimo menos. No sé si me explico. Sí, no es esa la cuenta, porque la bobina no es una resistencia. No, me decía que la cuenta del voltaje y de la resistencia no era la que yo había supuesto. No, porque vos estás probando el ohmiaje de la bobina y con la bobina sin generar. Cuando está pasando la corriente, tiene otro ohmiaje. Vale. El multímetro mide la bobina parada. Sí, sí. Cuando pasa la corriente no existe más voltaje, no hay resistencia, hay un pasaje de corriente. Vale. No, el error está en alguna conexión más o eso de poner más imanes de la cuenta, que pasen más veces. Por ahí, cuando una está generando en positivo, hay un imán que está interfiriendo. Por eso conviene poner todos los imanes uno arriba de cada bobina, no doble imanes ni esas cosas. Porque un imán con respecto al otro es probable que interfiera en la polaridad de la que sigue. Y ahí no se suman bien. Vale. No, lo vamos a hacer lo más sencillo posible para sacar la potencia, digamos, nominal y a partir de ahí probar conexiones conservando la misma potencia, porque algo seguramente hemos hecho mal, lo que usted dice. Mira, el sistema magnético es importantísimo y la cantidad de amperes va a depender del diámetro del alambre. Como vos ya tenés hechas las bobinas, tenés que ir sumando en paralelo. Paralelo es alambre con alambre, pero en fase. Cuando vos ves que se cae, lo tenés que dar vuelta y después sumar. Entonces, al poner en paralelo, lo que uno hace es aumentar el diámetro del alambre. Ahí yo te dice 6 bobinas en paralelo con 6 bobinas en paralelo. Pero se podría hacer 4 y 4 y así sucesivamente, siempre y cuando estén todas en fase. Va aumentando el diámetro del alambre. Yo estoy viendo que la geometría, para que estén todas en fase, la geometría de los 12 imanes y 12 bobinas es muy importante. Por lo que ha dicho, que en el tiempo vayan sincronizados. Que no tengamos uno que está empezando y unos grados después otro que está anulando. Entonces, tengo que repasar la geometría y ver que estén los 12 a 30 grados, tanto imanes como bobinas. A ver. Es muy importante que cada imán esté sobre la bobina y es muy importante que la bobina no esté sobre la conexión, sino sobre la rama en la bobina, como hice yo recién, como una pizza. ¿Ah?
Este es el disco. Puedes sacar la bobina para afuera, pero lo que va a andar es esto. Vale, o sea, pero lo que ha dibujado ahí son las partes de la bobina que están perpendicular, o sea, cortadas por el campo. Vale. Esta parte no tiene que estar dentro del campo. ¿Qué otra pregunta? Correctísimo el tema de la bobina. Las bobinas, muy correcto. No puede ser, si yo tengo un círculo, como nuestra bobina es circular, no alargada como usted ha hecho. Sí. No puede ser que se esté anulando al pasar el imán por el centro. No sé cómo explicarlo. No puede ser que se esté anulando. Entiendo, a ver si me explico, si me sé explicar. Cuando pasa el imán, se induce una corriente. Puede ser, sí. Sí, pero por eso, al tener núcleo, eso no se produce tan fácil, porque el campo es obligado a pasar por el núcleo. Al no tener núcleo, tu bobina es más afectada a ese sistema. Está siendo perturbada por los otros alambres que están entre medio. Vale. Es que estoy pensando incluso que los dos laterales de la bobina, que son estos y estos, que están perpendiculares al paso del imán, se estén estorbando por el flujo de la parte de arriba y de abajo, que es exactamente igual. ¿Me explico? Puede ser, estos estén generando, pero estos dos estén generando en contra y la bobina quede anulada, que es lo que me da la sensación. Sí, es posible, es posible. Por eso, o el imán es más chico, a veces el imán es chico y anda, pero en tu caso tenés un imán bien potente, grande como la bobina casi. Sí. Y bueno, el imán es de 40 y la bobina es de 63. No, está muy cerca. Sí. ¿Para qué De hecho, yo creo que la bobina va a tener, si se fija, yo creo que va a tener que ser no circular, sino con una forma así alargada. Que digamos que tenga mucha superficie de corte, la línea, pero poca en el mismo sentido de la trayectoria del imán. Perfecto, eso es lo que tenés que hacer. Porque me da la sensación que la bobina se está anulando. Al ser simétrica, la parte derecha, izquierda, arriba y abajo, yo creo que se está anulando. Generalmente se hace como una porción de pizza. ¿Por qué? Porque el diámetro interior es más chico. Entonces, si no, sería cuadrada un rectángulo, como vos dibujaste. Esta forma está obligado porque acá hay menor diámetro para que el cable es más corto. Este puede tener el largo que quiera y este el largo que quiera. El rendimiento está en los verticales que atraviesan el campo magnético. Otra sugerencia. El núcleo se puede hacer con limaduras de hierro en una tornería. Hay muchas limaduras de hierro. Lo mezclas con algún pegamento y haces un hierro como si fuera un ferrite. Pegado plano. Sin necesidad de hacer nada. Lo haces una pasta con el pegamento, que a veces resina epoxi, resina poliéster. Haces como una masa y lo pegás y lo planchás contra el núcleo de limaduras de hierro. Te mejoraría bastante la permeabilidad magnética. La otra es separar el disco, que sea regulable el entrehierro. Por ahí hay generadores que el entrehierro es grande para que arranque liviano. Porque si vos lo haces muy corto, funciona muy bien, pero se pone muy pesada en la pala para que la... Ahora, si variás el entrehierro, va a variar la resistencia mecánica que tiene para el torque original. Y de última, como otra opción, te estoy dando distintos tips, después vos lo haces como quieras. Se puede hacer un reductor, que la hélice vaya rápido y el generador lento. Total, tenés muchos polos. Entonces, multiplica el torque de una hélice de 3 palas nomás para que sea de altas revoluciones la hélice. Vale. Bueno, hasta ahí es lo que yo podría decir que se podría mejorar. Ahora no sé. Yo creo que de lo que hemos dicho a la gente que nos pueda escuchar o le pueda inspirar un poco, se trata de, después de las dudas, yo las voy a probar. Y entonces otro video vamos a hacer. Bueno, yo las voy a probar y le digo cómo ha quedado. Sobre todo el tema de montar un único plato de imanes, montarlos en serie para luego rectificar. Eso sí que lo vamos a hacer. Las bobinas le cambiaremos la forma con las mismas vueltas, pero cambiaremos la geometría. Y bueno, y haremos 12 imanes y 12 bobinas. Y seguramente sin reductor. Y entonces veremos a ver qué sale.
te va a asustar la cantidad de energía que va a salir. Con esos imanes potentes que vos tenés, yo calculo... Ojalá, porque yo la verdad que les puedo pasar a todo el mundo, pues eso, cómo lo he hecho, precio, dónde lo he comprado, y a ver si nos podemos, digamos, valer un poco por nosotros mismos. Claro. A ver. No, pero es un buen aparato, va a ser muy potente. Vas a tener que usar una hélice y una pala potente también, porque la energía no es gratis. No, exacto. Incluso yo, en algún sitio que tenemos, disponemos de una pequeña corriente de agua. Incluso he pensado en hacer como una pequeña noria, que entonces con la corriente de agua es mucho más fácil mover el generador. Sí, señor. No tiene nada que ver. Tenemos entonces, bueno, por eso está bueno. Tiene que funcionar la máquina eléctrica y luego vamos a la parte mecánica. Bueno, la máquina eléctrica, mientras más polo tenga, menos revoluciones vas a necesitar. Y en el caso de la noria, es de baja revolución la noria, porque no es una... En el caso del aerogenerador, puede llegar a tener altas revoluciones, o relativamente altas, pero la noria más de 40 o 50 vueltas por minuto no te va a dar. Entonces es importante que tenga muchos polos el generador. Vale. Ya le digo, vamos a ver si esto solucionamos el tema de la anulación. Yo creo que en las bobinas, en el cambio de geometría de las bobinas, creo que aquí hay un gran qué, porque las bobinas nuestras, pese a ser de un diámetro importante, con un calibre de hilo importante, no generan apenas. Entonces, y si a usted le parece que tienen que generar... Yo, cuando hablamos de la geometría, si yo te muestro lo que hice yo, tiene la geometría redonda, como este. Acá lo voy a mostrar. Pero, la bobina redonda. Acá está, Y anda bien, bastante bien, pero es muy pesado, lo tengo que usar con el torno, que gire porque se pone... Pero, ¿qué pasa? El imán que yo tengo tiene 20 milímetros. El imán que yo ponía acá eran adentro. No era un imán grande que me cubría la parte de arriba con la de abajo. Y a su vez tenía núcleo. Todas esas ventajas generaban que ese problema que estamos viendo, en tu caso, no se producía. Porque yo tengo bobinas circulares con núcleo y imán chico. Entonces estaba obligado a pasar por el centro el circuito magnético. En el caso del imán ancho, grandote, pasa por todos lados y sin núcleo, es más complicado pasarlo de un lado al otro. Si tenés tantos imanes, yo lo haría todo en serie. Para evitar las discusiones. Le puedo decir que tengo por lo menos 40 o 50 imanes. Mira vos, acá yo tendría que vender el auto para comprar 50 imanes de ese tamaño. Pero bueno, como los he ido aprovisionando durante varios años, porque claro, llevo un par de años, desde la pandemia del COVID aquí, que bueno, empecé a probar cosas en casa, como tuvimos mucho tiempo que nos encerraron. Sí. Pues empecé a probar cosas y desde entonces al final, pues sí, hoy compro 10, de aquí a 2 meses compro otros 5 y al final te haces con un montón. Está buenísimo, muy lindo. Siempre se pueden hacer cosas. Se puede hacer un motor, eso que vos has hecho es reversible. Vos le pones corriente alterna y va a girar. Es que el domingo pasado que estuvimos probando, le metimos corriente a las bobinas para probar los campos y movimos el plato. Y quedó girando, claro. Bueno, se paró cuando se alinearon las bobinas con los imanes. Claro, pero si es corriente alterna, gira. Porque cuando se alinea después se rechaza y vuelve a girar. Claro, pero era continua una batería y le pusimos corriente para comprobar los campos de la bobina. Fuerza. Y nos giró. Y bueno, y sí, claro, es un motor. Es un motor. Si vos pones 2 generadores unidos, mueves uno y el otro gira a la misma revolución. Ajá. Porque la corriente que genera hace mover al otro. Sería una enlace eléctrico. Pones un generador y podés transmitir el movimiento mecánico de un lado al otro, moviendo un motor que es exactamente igual. ¿Pero muy alejados o no tienen que llegar los campos magnéticos? No. Vos pones un generador como el que hiciste. Saca 2 cables a 100 metros. Vale, y a 100 metros pones uno igual. Cuando giras va a girar el otro. Porque claro, la caída de tensión de la línea nomás. Eso después, si quieres, yo te lo demuestro con 2 motores acá. Lo pongo con un cable y doy vuelta a uno y gira al otro. Pues estaría interesante para los vídeos.
Bueno, vamos a hacer uno. Vamos a hacer uno entonces de eso. Bueno, pues yo creo que lo probaremos muchas cosas y a ver si alguna o todas justamente damos con la tecla. Cuando lo armes como hemos estado hablando, yo creo que va a ser muy potente eso que has hecho. Mientras más consuma, mientras más, si vos lo pones en cortocircuito, unir los dos cables, no lo vas a poder mover. Se clava. Sí, de hecho ya me pasa cuando ponemos los cables juntos, cuesta muchísimo moverlo. Claro, imagínate todos juntos y unidos los cables. Va a girar un poquito, pero apenas quiera girar, se frena. Es exactamente lo mismo, es la energía que vas a tener que impulsar para generar energía. Si lo ves que es muy pesado, separarle, darle más entrehierro. Si pudieras regular el entrehierro, ¿por qué? En el caso del agua no vas a tener problema, pero en el caso del viento probablemente tenga que separarlos un poco. Yo lo veo muy potente, los imanes. Si se fija en el diseño que hemos hecho, el diseño mecánico está bastante, bueno, tiene sus ventajas. Los platos, los 3 platos ahora mismo, los 2 que tenemos de imanes y el de bobinas, tienen unas espigas y van regulados, con lo cual entre hierro ahora mismo lo podemos regular a voluntad. Bueno. Manual, es manual, pero tiene regulación. Perfecto. La idea es que ande primero y después lo regulas al ver el torque. Efectivamente. La idea es que a medida que te separes, a medida que lo separes, vas a tener menos energía. Claro. Claro, pero bueno, depende lo que vas a poder lograr de las aspas. Y creo que terminando con el tema de las aspas, ahí tenés el dibujo que yo vi que habían hecho. Para mí está al revés, tendría que poner la parte más ancha al centro y la más angosta arriba porque la velocidad angular es mayor arriba en la punta. Aumenta la palanca, tenés que aumentar la velocidad angular que en el centro. Y tampoco es necesario tantas aspas, sino con 3. En los estudios que se han hecho de molinos eólicos, generalmente usan 3 nomás porque hay muy poca diferencia. Cuando pones más se frena. Hay una especie de freno. Y dejarla que agarre revoluciones. Y lo puedes adaptar con un reductor y depende de la velocidad del viento, un montón de cosas que ya es muy práctico y de acuerdo al lugar. Vale. El tema de las palas fue un poco, ya le digo, es un tema, probamos un juego de palas de ese sentido, sí, para aprovecharlo, la circunferencia, y ver cómo se movía. Pero estamos, digamos, centrados en la parte eléctrica. Hasta que no acabemos la parte eléctrica, no vamos a pensar en palas, porque claro, primero hay que ver qué potencia nos da, si funciona, y entonces, bueno, pues centrarnos en la parte de las alas. Bueno, me parece espectacular. Yo no sé si tenía alguna otra pregunta o te ha servido. No, la verdad que no. Tengo, de hecho, tengo bastante faena ya para probar, entonces es súper suficiente. Bueno, nos vemos en otro momento. Cuando vos necesites algo, nos comunicamos. Venga, yo les contacto y hacemos y charlamos. Dale. Nosotros vamos a aprovechar de subir esto para que lo vean todos nuestros suscriptores. A ver, ojalá sirva y podamos ir caminando y que nos sirva a todos. Y vemos si algún otro tiene algún proyecto, lo podemos discutir también en el canal. Vamos a ver si a alguna otra persona le interesa también que seamos un chat como este para que podamos resolver el problema. Intentemos resolver, porque tampoco yo lo sé todo. Perfecto. Exacto, intentamos. Bueno, pues un saludo desde España y encantadísimo de hablar con ustedes. Bueno, gracias. Igualmente un saludo fuerte de Argentina para toda España. Suerte. Ahí estamos. Dado queda. Vaya muy bien. Hasta luego. Gracias. Chao. Bueno, amigos, esto fue nuestro primer video de esta nueva sección y espero que les haya gustado. Ya saben, el que está interesado, que nos escriban al mail. Hasta la próxima.